Los temas que usted necesita saber. Lo más relevante de la información en la voz de los especialistas. AVA Noticias presenta La Tertulia en Contacto. Pues ya estamos en La Tertulia, señoras y señores. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este día. Pues vamos a tertuliar, vamos a comentar los temas de la semana, como hacemos todos los viernes aquí en La Tercera de En Contacto. Y me da mucho gusto en este Día de Muertos, que no es ninguna alusión, por supuesto, es la fecha que cayó, ni modo, pues así tiene que ser, recibir aquí en La Tertulia a tres destacados académicos, además con tertulios habituales ya de aquí, de este espacio. Empiezo de allá para acá, mi estimadísimo doctor Fernando Villafuerte, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Bueno, y aquí listos para platicar con la audiencia. Para tertuliar un rato. Está a su lado el doctor Mauricio Lascurain Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel. Otra vez ahora sí, reaparecido. Bueno, algunos compromisos profesionales. Sí, no, lo supimos. Mucho gusto. Lo dijimos en su momento, que estabas con clases y estas cosas. Exactamente. ¿No? Bueno, una oportunidad ahí de participar en la Universidad Veracruzana. Mira, qué bien. Es que Mauricio es académico investigador del Colbert. Fernando, por cierto, es académico investigador de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Y del Colbert también. Y del Colbert también, por supuesto. Y del IAB, porque además fue mi maestro en la maestría del IAB y de la Fiscalía. Y bueno, vende tamales también el Día de Muertos. Aprovechando entonces. Y aquí está también a mi lado mi estimadísimo el doctor Jesús López González. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy feliz de participar hoy también. Qué bueno que estén los tres. Me da muchísimo gusto que estén los tres. ¿Saben por qué? Porque sin duda en esta semana el tema, pues yo no sé cómo lo vean, pero es la decisión a la luz de primero de la realización de la consulta el fin de semana pasado, con todos los vericuetos que quieran ahorita que analicemos de la consulta, y luego pues la decisión, resultado de esta, ¿no? Que anuncia el presidente electo López Obrador el lunes, para decidir la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, del nuevo aeropuerto de la ciudad. A ver, pero si quieren, vamos primero por partes. La consulta en sí, a ver, este ejercicio, pues no ilegal, pero sí, digamos, atípico a legal, ¿no? Le dieron el carácter de consulta ciudadana, porque pues no puede ser una consulta, digamos, formalmente convocada, porque pues todavía no son gobierno, todavía no se puede. Pero a ver, ¿qué alcances tiene este tipo de ejercicio que por lo que se anuncia parece ser la tónica del nuevo gobierno? Es decir, parece que quieren incluso reformar el artículo 35 constitucional, pues para poder hacer este tipo de ejercicios más frecuentemente, incluso dicen sin candados, ¿no? A ver, ¿cómo la vemos, este tipo de ejercicio, la consulta, Fernando? Mira, pues básicamente creo, bueno, en términos del diseño de la consulta, bueno, evidentemente con todos los planteamientos no legales, no ilegítimos, no legal, sí, sino rara, pues, en este sentido, en el que, pues, bueno, evidentemente la participación, pues, es mayoritariamente pues de gente afín, ¿no?, a Morena. Dos, pues evidentemente dirían los técnicos de las encuestas deontológicamente imantado, o sea, completamente es muy malo y es sumamente malo, ¿no? Entonces, ¿cuál eliges, el malo o el sumamente malo? No hay ningún problema. Pero creo que más bien la lectura es músculo político, ¿no? Creo que más bien la lectura es empezar a escudriñar este famoso porcentaje de legitimidad en votos que incluso Mario Delgado está defendiendo ante la Coparmex y la Canaco a nivel federal, que él dice que Andrés Manuel tiene tanta legitimidad que este tipo de ejercicios van a ser recurrentes porque es parte de la legitimidad que le da la votación, que creo que son dos lógicas completamente distintas, ¿no? Uh-huh. El hecho de que tú puedas obtener toda la votación o el nivel de votación que tú quieras no te permite o no te determina o te faculta para tomar decisiones que en estos momentos no podrías, en este sentido, tomarlas, ¿no? Entonces, en esa lógica creo que en términos de una lectura de análisis político, es un aviso, ¿no? De este tipo o este estilo tan particular de llamamiento a la democracia participativa, sí, en este sentido,
pero que también tiene sus bemoles, ¿no? Finalmente Alexis de Tocqueville desde la democracia en América lo decía, la tiranía de las mayorías, ¿no? Cuando la mayoría se pone de acuerdo en cuanto a un tema hay que temblar, porque finalmente no quiere decir que sea la mejor elección, puede ser la más popular, sin embargo puede ser la no tan racional en este sentido. Y entonces era un poco en términos del diseño, ¿no? De la encuesta, y bueno, ya en un segundo momento platicar las implicaciones, ¿no? Y los mensajes que manda a los mercados, a las calificadoras. Sobre todo eso, ¿no? Pero a ver, la consulta en sí, ¿qué te parece el ejercicio, Mauricio Lascura? Me parece innovador, ¿no? Es la primera vez que tenemos en México este tipo de ejercicios no apegados a la ley. Bueno, no, a ver, ahí sí hay una acotación, porque sí ha habido consultas. No vinculatorias. No, pero incluso, a ver, digo, pudo ser el peor de las decisiones o una decisión que alguien podría pensar que es bastante pueril. En Veracruz tuvimos en su momento un plebiscito para decidir si se hacía o no la cumbre Tajín y otras cosas, a través de la ley de plebiscito, referéndum en el gobierno de Miguel Alemán. Exacto, a lo que me refiero es que no está en ninguna ley. Esta de la de hoy no está en ninguna ley alguna. en donde nos indique que los ciudadanos a través de esta participación ciudadana pueden tener unas decisiones vinculatorias. Como bien, me parece que hubo errores, ¿no? El primer día hubo ciertos errores, se reconocen errores por parte del equipo de Morena, que sí es ciudadano la consulta. No sé por qué salen los morenistas a defender una consulta que es ciudadana, entonces automáticamente se está convirtiendo en una cuestión política y ya no es ciudadana. Y partidista, sobre todo. Claro. En ese sentido salen a defender la consulta y me parece que hubo muchísimos errores el primer día, no sabían algunas de las personas que estaban en las casillas qué iban a hacer con los resultados, quién los contó, cómo los contaron. Estamos pensando que la buena fe de los ciudadanos que participan en la elaboración de esta consulta pues sale a luz, ¿no? Pero sin las restricciones, sin las medidas o instrumentos legales, pues prácticamente no tendría justificación, no tendríamos validez de decir, oye, sí votaron, no hay garantías de que lo que se votó fue exactamente lo correcto. Ahora, me parece que tiene que mejorarse. Yo, en lo particular, creo que debe de haber más de este tipo de foros. Sin embargo, me parece que es complicado el resultado, ¿sale? El resultado es una mera realidad de lo que ya venían diciendo. Como un refrendo de lo que ya al final era una propuesta de campaña. Dijo, ¿saben qué, muchachos mexicanos? Yo ya voy a desaparecer el aeropuerto de Texcoco. No va a ser una Bueno, desde que se anunció la obra ellos mismos, el propio López Obrador dijo que no lo iba a hacer. Entonces, eso es simplemente... Yo lo dije en campaña, pero ustedes me están ayudando a legitimarlo. Lo ratifican, claro. Pero bajo muchas circunstancias. Claro. Entonces, me parece lo complicado, Ángel, es que, el grupo de Morena sale a defender algo que a la luz de la sociedad, de los medios de comunicación, pues no estaba funcionando, ¿no? No sé cómo funcionó los últimos 2 días, pero por lo menos el primer día funcionó terriblemente. Lo dices por estas denuncias que votaron 4 veces una misma persona, que no sabían muy bien cuál era la dinámica de las propias personas que estaban en las casillas. Sí, esto que se denuncia. Sí, Jesús. A ver. Cuando Morena decidió los candidatos en la pasada elección a muchos puestos de elección popular, sobre todo en la Ciudad de México y en Veracruz y en otras partes, recurrieron a una encuesta. Sí. Porque ellos tenían miedo que si hicieran una consulta, el músculo de cada candidato pudiera inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces dijeron, ¿saben qué? Si hacemos una consulta, no vamos a tener un resultado, pues, en México, real de lo que queremos. Entonces así fue como ganó Sheinbaum. Pero en esta ocasión decidieron, no, mejor una encuesta no. Disciplinar a Ricardo Monreal, por cierto, porque las con una senaduría, ¿verdad? No es cosa menor, no, tampoco. Que me deje hablar, Mauricio. Sí, claro. Entonces, si ellos quisieran saber realmente el sentir de la población, hubieran hecho una encuesta. Pero no querían. Una encuesta. Para saber cuál era la posición. Y la posición en las encuestas ganaba
Texcoco Ah, por ya. 70% Ujú, ujú. y 30% Santa Lucía, pero no quisieron hacer una encuesta, quisieron hacer una consulta porque en la consulta aplica el músculo político. Podían meterle, digamos. Y en la forma en cómo se hizo la consulta, pues las casillas estaban en los lugares donde ganó Morena, en los lugares donde iba a ser el aeropuerto, ahí no había ninguna casilla, en Polanco tampoco había ninguna casilla, en las Lomas tampoco, la gente que viaja. La gente que viaja, por lo general, está en ciertas partes de la Ciudad de México y de otras, Monterrey, etcétera. Ahí no había casillas. Solo había donde estaba el músculo de Morena. Entonces Morena no buscaba, o la consulta no buscaba realmente legitimar una decisión, simplemente buscaba inclinar la decisión que ya estaba tomada, en este caso por el presidente electo. Y voy a decir algo para complementar lo que dice Jesús. O sea, la gente que viaja, digamos, en ese sentido, la clase alta, clase media alta y los académicos. Bueno, no todos. Sobre todo Mauricio. No. Aunque viaja más bien por ADO. El turismo académico. Paso por el aeropuerto. El turismo sí. académico que Paso también. enfrente del aeropuerto No, para bueno, llegar a ver, pero a sin la- duda alguna, el defecto mayor, digamos, ¿no? Tiene que ver con el diseño mismo de la consulta, con las características que se le dio a la consulta, pero al final, a mí me parece que esto es como ¿cómo decir? Como la primera muestra, como la primera gota de lo que probablemente veremos a lo largo de los próximos 6 años, que será como la tónica del futuro gobierno, o sea, de hacer consultas y consultas. Pero además, en perdona, pero sobre Sí, ciertos adelante. temas, ¿no? O sea, el Tren Maya no está discutido. No, ya dijo que también podría ser una consulta sobre el Tren Maya, que va a ser lo mismo, ¿no? Va a ratificar la decisión. Claro. El de Tren que se Maya es haga, buenísimo. Sí. No hacerlo es malísimo. Eso. Entonces, Así es. Eso. Sí, entonces sí, estos ejercicios un poco de democracia participativa, ¿no? Que incluso A conveniencia, Sí, digamos, ¿no? son un poco... Y tiene mucha razón en este sentido, Jesús. Finalmente, la Asociación esta de Aeropuertos dice, pónganme casillas aquí, que es la gente que viaja. Dijeron expresamente, no van, ¿no? Entonces ya te genera... Claro, si eres una persona que es crítica a esos argumentos, ¿no? Que además a mí me preocupa un poco, tú que eres experto en medios, el clima de opinión que se está generando. Si te atreves a hacer una pequeña crítica hacia los planteamientos que se están generando de democracia popular y participativa, te tunden, ¿no? Claro, O sea, finalmente, claro, entonces, claro. esto es parte, yo creo que de la construcción de un clima de opinión, de un espacio público, Va. que es sumamente peligroso, porque Sin duda. entonces el pensar de manera distinta pues, ya es un objeto de empezar a señalar, A ser señalados, claro. polarización también Claro. de la sociedad. Sin ¿no? duda, sin duda. A ver, vamos a regresar, vamos a ir a la primera pausa, vamos a regresar a ver ahora ya las implicaciones que tendrá, a ver si podemos vislumbrar un poco por ahí, esta decisión que se tomó y que se ratificó con la consulta. Pero vamos a la pausa, volvemos enseguida. Regresamos, la tertulia en contacto. Continuamos, la tertulia en contacto. Regresamos a la tertulia, estamos platicando con los doctores académicos, investigadores, Fernando Villafuerte, Mauricio Lascurain, Jesús López González, sobre la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Y decíamos, antes de irnos a la pausa, que regresaríamos para tratar un poco de hacer prospectiva. ¿Qué implicaciones vislumbran ustedes que tendrá? Ya vimos cómo se comportaron los mercados en estos días, pero el mercado financiero tiene sus lógicas. Yo creo que ahí no le sobra razón a López Obrador cuando dijo, se van a tranquilizar, se van a calmar, va a volver esto a la normalidad. Digo, yo no sé. Lo cierto es que el mercado financiero se mueve también, no solamente por una decisión, sino por muchas decisiones. Obviamente se pusieron nerviosos, obviamente hubo ahí, digamos, una subida del precio del dólar, bajaron los bonos y las cotizaciones de las empresas que cotizan en la bolsa, bajó la bolsa, bueno, en fin.
Pero más allá de esto, de los mercados financieros, ¿qué implicaciones tendrá o veremos en los siguientes meses y años por esta decisión de cancelar una obra que ya lleva, según los que saben de esto, entre el 30 y 40% de avance y que implicará pues liquidar algo así como 100,000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones, O 200,000. o 200,000, de acuerdo con algunas estimaciones, o hasta 200,000 millones de pesos por contratos de indemnización? A ver, por ahí, ¿cómo podemos analizar esto? Mira, yo creo que desde la dimensión política lo que estamos viendo es una polarización de las fuerzas políticas en el Congreso y en el país en general. Lo que vamos a tener habría que echar un ojo a lo que está pasando en Estados Unidos para ver lo que podría pasar en México. En Estados Unidos tenemos 2 partidos políticos que son antagónicos, más o menos. Y en México tenemos un pluripartidismo. Sí. Pero lo que estamos viendo en la práctica también es un bipartidismo. Esa es la que estaba pensando esta mañana. Tenemos al PRI, PAN, la oposición unida contra Morena solamente por ese tema. Lo que vamos a tener es una polarización de todos los temas. Y ojo, en Estados Unidos, Donald Trump tiene cierto tipo de apoyo porque la economía está creciendo, porque está generando empleos, Claro. y porque la gente es muy tolerante cuando la economía le va bien, puede tolerar ciertas incongruencias políticas, y Donald Trump tiene muchísimas. Ahora, cuando la economía... Él mismo es una incongruencia. Cuando la economía no va bien, Claro. y eres incongruente políticamente, esa es la peor combinación que puedes Claro, tener. claro. Pregúntale Porque- a George Bush padre, por ejemplo, ¿no? Porque todas las pulgas se te van a cargar. Claro. Entonces, pegarle a uno de los pilares económicos, que hace unas semanas el presidente electo decía que la economía estaba en quiebra. Bueno, con tanto no estaba en quiebra que aguantó un shock de esta naturaleza tan Claro, fuerte, ¿no? claro, claro. Yo creo que es una posición bastante complicada en la que los podríamos meter si esto se sigue polarizando, no solo en ese tema, sino en los que vengan. En los demás. Que por cierto, hay elecciones intermedias legislativas en Estados Unidos el martes, El el martes. martes Ujú. 6. Esas fechas de elecciones de los gringos, mucha gente dice es el primer martes de noviembre. No, es algo así como el martes siguiente al primer lunes. Entonces la fecha puede ser cualquier fecha, ¿no? O sea, Ok. los gringos tienen estas cosas así. A ver, Mauricio, ¿qué implicaciones tendrá la Bueno, cancelación de momento, Texcoco? como lo vimos en las noticias, pues el impacto fue un aumento de la paridad entre el peso y el dólar, bajó 4 puntos porcentuales la bolsa de valores mexicana. Pues por supuesto que generó cierta incertidumbre, ¿no? Algunas calificadoras internacionales pues también le subieron por ahí el riesgo a México. Y es normal, ¿no? Es una decisión que no la está tomando ni siquiera una persona, un funcionario público, porque todavía no llega a serlo. presidente en Es un funciones, presidente es. en funciones que está diciendo vamos a echar abajo este proyecto porque hay corrupción. Entonces, hay corrupción, además de otros puntos, ¿no? Que también cuidar el agua de Texcoco, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a pasar es que muy probablemente seguirán estas alteraciones financieras y bursátiles, ¿no? Porque mientras no llegue el nuevo gobierno va a haber incertidumbre y hay que esperar a que llegue. Yo también siento que hay muchos extremismos en estos puntos de vista. Hay gente que dice que se va a arruinar México, que se van a ir todas las inversiones. Por otro lado, hay gente, ¿no? El senador Monreal dice no va a pasar nada, los culpables son los empresarios que están diciendo cosas que están poniendo alterados los mercados. Y en realidad lo que va a pasar es sencillo, ¿no? Van a subir el riesgo de México, le va a salir más caro el financiamiento a México, por lo tanto va a tener que gastar más, ¿no? Se va a endeudar México para poder, obviamente, primero pagar las indemnizaciones a los nuevos empresarios, más la creación de otros, bueno, la renovación del aeropuerto de la Ciudad de México, la ampliación de Santa Lucía, más la remodelación de Toluca. Entonces, me parece que al final de toda esta historia, Ángel, va a salir más caldo, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero además, qué locura, digo, perdón, yo ahí sí soy muy radical en ese sentido, o sea, pensar que la opción es, en lugar de tener un solo espacio para las operaciones aéreas, es mejor tener 3 y ahí organizar los vuelos y o sea, bueno, eso me parece salió a la luz, ¿no? Salió a la luz el día de hoy o ayer en la tarde, no me acuerdo, bueno, que los terrenos de al lado del aeropuerto ya habían
sido comprados por la sociedad FIFI, entonces iban a hacer un nuevo Santa Fe. Del aeropuerto de actual. Texcoco, de la ya. propuesta del Ah, ok. nuevo aeropuerto de la Ciudad de Había México. muchos intereses alrededor del aeropuerto que no eran los intereses pues que deben existir, Claro. supongo, y que por eso habría que darle Sale. la torre, ¿no? Entonces, Podría ser, por pero- ahí me parece que la cuestión va a ser simplemente que la desconfianza de los inversionistas en México va a ser mayor. Bueno, entonces van a tener que pagar más, Claro. forzosamente, A ver, por los créditos. Fernando, tú que eres politólogo, a ver, no falta quien diga, por ejemplo, que esto se trataba por parte de López Obrador de darle un manotazo al empresariado, casi para decirle, Claro. aquí mando yo. Claro. O sea, Sí. el Estado. De hecho, ese fue el discurso de López Claro. Obrador. No sé Sí, si lo sí, viste sí, el lunes, sí. pero ese fue parte del Sí, discurso de claro. López Obrador. Aquí Oye. el poder económico y el poder político, señores, son distintos. Y aquí el que manda es el Claro. poder político. Ahí vi un libro, ¿no? ¿Viste? En el video había un libro que Ah, decía... sí. ¿Quién manda? a quién? Sí. A ver, tú cómo. No, tú pero cómo- además, un poco, sí, bueno, esta cuestión financiera, pues, el experto es Mauricio, pero un poco retomando lo que Sí, sí, decía sí. Jesús, me queda claro también que dentro de este análisis nos estamos yendo, pues, a estas primeras impresiones, pero tendremos que hacer un análisis en esta polarización que también hay actores políticos que están siendo sistemáticamente atacados por el presidente electo, que en este caso son las Fuerzas Armadas, finalmente Santa Lucía, ¿no? Claro, es un una base aeropuerto, militar. claro, es una base militar, etcétera. Sí. Entonces, es decir, creo que necesariamente en esta polarización también está marcando, está mucho señalando a ciertos actores, ¿no? Que han sido una parte importante de la estabilidad del sistema político de este país. Los empresarios, que haya una relación orgánica, podemos leer a quien leamos, ¿no? Y entender Sí. que muchos decía Octavio Paz que eran abarroteros, ¿no? Porque finalmente vivían y crecían a expensas del Estado. O sea, eso yo lo puedo entender y podríamos argumentarlo, ¿no? Denise Dresser habla de un capitalismo de cuates, Claro, ¿no? claro. En México. Sí, es correcto. Y eso sí se puede entender, que sin los intereses alrededor de él, pero creo que se está aplicando en términos de, para nuestro auditorio, una rudeza innecesaria, ¿no? En ese sentido, a ciertos actores, vuelvo a repetir, estoy sacando a colación a los militares porque es insistencia sobre ellos, ahorita una base militar de ellos histórica, además, Sí. pues muy importante, ¿no? Sí. Incluso en términos simbólicos, etcétera, Santa Lucía. Ujú. Entonces creo que en este sentido sí, no solamente es un manotazo en términos de el que manda soy yo, sino también señales muy claras a esta reconfiguración de los actores políticos, ¿no? Que creo que este nerviosismo de los mercados, porque no solamente corren análisis financiero, ¿no? También están viendo una perspectiva incluso de una reconfiguración institucional. El Estado soy yo, ¿no? Exacto. Finalmente una reconfiguración, esta cuestión de los Y delegados. aguas, ¿no? Claro. porque eso Sí, creo- nos remite a un presidencialismo de los 70. Por eso, esto que dice Jesús, un poco lo retomaba en este sentido, porque es cierto, una radicalización, pero también una reconfiguración legal, ¿no? Y de facto, en muchos procesos del organigrama de la administración pública, ¿no? Con gobernadores débiles, ¿no? Y Pero delegados con delegados que muy se fuertes. antojaría que serán Además, muy la fuertes, línea claro, directa, ¿no? el dinero, ellos Sí. dicen cómo se va a gastar, ¿En dónde qué? se va a gastar, en qué, ¿no? ¿En qué? Entonces Claro. sí, creo que también tendremos que un poco hacer ahí el análisis, y esto Bueno. es así como que una probadita, ¿no? De lo que vendrá. de lo Si que quieres, podrá vamos ser. a eso ahorita que regresemos de la pausa, porque vamos a la pausa promocional y volvemos enseguida. Regresamos, la tertulia en contacto. Continuamos, la tertulia en contacto. Continuamos aquí en la tertulia, señoras y señores, y nos fuimos pues haciendo un poco de perspectiva. A ver, porque vamos a entrarle ya a lo que está pasando también aquí en nuestro territorio, aquí en Veracruz, por supuesto, y lo que reflexionaba Fernando, lo que reflexionabas antes de irnos a la pausa, me parece importante, a la luz de lo que también estamos viviendo en Veracruz. Pero antes de eso, me gustaría escuchar, a ver, en ese sentido, estamos ante cosa de un mes que asuma los gobiernos federal y estatal, los electos, presidente electo, gobernador electo,
provenientes del Morena, Andrés Manuel Cuitláhuac García, en Veracruz. Estamos en el caso federal ante la reedición del viejo presidencialismo mexicano con un componente que aquel viejo presidencialismo no tenía, que era la legitimidad democrática, porque el viejo régimen, su legitimidad no estaba basada en los votos, estaba basada en otra cosa, en el partido, en las fuerzas políticas, en la revolución que les servía de estandarte, de bandera, pero no en los votos. La democracia era lo que menos les importaba. Pero ahora estamos viendo a un hombre formado en los años 70, 80, que llega muy legitimado. Ya escuchábamos, recuperábamos lo que decía Ricardo Monreal, ¿no? Que los 30 millones de votos del 1 de julio lo legitiman para poder hacer esa consulta y lo que quiera. Claro. Entonces, ¿ante qué escenario estamos? ¿Qué podemos vislumbrar de lo que será el próximo gobierno federal? Y ahorita entramos al Estado. Perdón, y acabo. Sí. Que aquí tenemos internacionalistas, pero también el tema es, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, pero aparte le agregaríamos que hay un componente inédito, la globalización. Claro. Es decir, también finalmente la cerrazón de los años 70. Y las redes sociales. Sí, claro, o sea, claro. Benditas redes Sí, sociales, no, ¿no? no, Claro, lo claro. que implica, es decir, finalmente es un escenario. Sí, porque en los 70 México era una economía Claro, cerrada. y aquí no, tú puedes estamos- ¿no? mover a la opinión pública internacional. Claro. El Just Work Te pueden Project, exhibir. Claro, te dicen, ya no te va a dar lana porque estás violentando los derechos humanos. La estás- noticia de Claro. que se cancelaría el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no solamente fue nacional, sino internacional. Claro, también. por supuesto. Se rebotó esa información en diferentes medios internacionales. Y fue meme nacional. Fue meme así. Esa- me También acaba hay de- memes, me ¿no? acaba de Ahora. ocurrir esa palabra, pero No, hubo claro, como 20,000 claro, memes. sí, por sobre supuesto. eso, No, es que hoy es la manera, digamos, en la que se expresa ¿La sociedad? la nueva generación a través de las redes. Pero a ver, ¿estamos entonces qué? ¿Ante una reedición del viejo autoritarismo o de un nuevo presidencialismo más republicano y disfrazado de democrático participativo? Bueno, yo creo que vamos a ver un escenario diferente a lo que hemos vivido en los últimos 30 años en México, ¿sale? Me parece que a partir de la transición democrática que tuvimos con Vicente Fox, ¿no? En el 2000, hemos vivido cambios en el tipo de presidencialismo, ¿no? Comparamos que tanto el PAN como el PRI funcionaban relativamente igual, ¿no? Y ahora nos traen una nueva propuesta de cómo hacer gobierno con Bueno, con un montón de votos, ¿no? Con Peña- 30 millones, sí, con claro. la legitimación de 30 millones Peña Nieto agotó su bono democrático en 2 semanas, yo en creo. 2 semanas, en muy pocos meses. Pues digamos, no, o sea, porque realmente, bueno, no voy a defender al presidente, pero a sí, las defiéndelo. elecciones, las elecciones intermedias las gana el PRI. Sí. También. Entonces, Y por el mucho, bono claro. democrático, por las razones que a lo mejor son cochinos, lo que sea, Sí. pero a las intermedias las gana el PRI. Vamos Sí, a ver qué pasa 2015. con estas intermedias. Claro. Sí. Porque, Claro, claro. porque yo creo que en este momento lo que se están sembrando es mucho encono. Ujú. La polarización viene con el encono directamente Claro. y la gente, mientras las cosas vayan bien económicamente, y eso sería mi punto más importante, Ujú. va a aguantar vara. En el momento que la economía, la inflación, claro. el tipo de cambio, el empleo La empiecen gasolina. a decaer. Ujú. Esperemos que no sea el caso, pero si ese es el caso, entonces todo se va a revertir y se va a revertir muy rápido. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso en mover las variables que tengan un colchoncito y las que no, pues yo diría que racionalmente sería ser más conservador. Ujú. Claro, y sobre todo el desgaste que tuvimos este mes, ¿no? Entre el nuevo presidente, el presidente electo y la administración saliente, ese desgaste previo a ser presidente. Pero es que también es parte de esta transición larguísima que tenemos, ¿no? Entre la elección en julio y la toma de posesión Claro, pasan claro, 6 hay meses. 5 modificaciones meses, que se digo. tienen que hacer sin lugar a duda, pero me parece que la Es decir, un exposición, ¿no? un gobierno que cerró la cortina y uno que no ha asumido, pero que ya quiere asumir. y Claro, entonces- pero la exposición, ¿no? A los medios de comunicación, ¿no? Vemos a Espriu, ¿no? Ya lo vemos cansado y todavía no asume, ¿no? El desgaste. sí, Bueno, sí, sí. y como bien dice Jesús, bueno, va a haber un punto en el cual ya dejen de hacer campaña y dejen de hablar bonito y la demagogia se transforma en realidad. Y cuando esperemos que no sea el caso, pero si no resuelven
en el corto, mediano plazo, algunas de las promesas que se han hecho, pues va a haber un cambio y como bien lo hemos comentado en otras ocasiones, las elecciones de mitad del sexenio pues van a ser 2021 fundamentales, en este van a caso. ser fundamentales para eso, ¿no? Tienen también la oposición, tiene 3 años para reinventarse, cambiar de nombre, hacer nuevos partidos, vaya, tener un contrapeso fuerte por parte de la oposición, porque hasta este momento desapareció de la faz de la Está tierra, ¿no? fragmentada, Totalmente. el PRI tendría que refundarse si es que quiere sobrevivir. ¿Quién sabe? Yo creo que creo que más bien va a ser o se una refunda o se migración. o se Creo que va a refunde. ser una migración natural, ¿no? Hacia ¿Hacia Morena, Morena? ¿no? ¿Crees que sí? Y yo creo que en ese sentido el desgaste de Morena será por su misma naturaleza, grupos súper antagónicos, finalmente una figura aglutinadora que es Andrés Manuel. ¿Qué va a pasar cuando él ya se le abran demasiados frentes? ¿Qué va a pasar con los liderazgos estatales, regionales, Claro. locales, ¿no? Es decir, yo creo que en este sentido la misma estructura, incluso la misma característica de movimiento, que bueno, ya sea legalmente un partido, pero esta idea, ¿no?, de aglutinar X Sí. cantidad de fracciones, hace que sea un proceso de desgaste. ¿Sabes lo que más. puede pasar también ahorita con lo que dice Fernando? Sí. Te acordarás que entre 2015 y 2017 los partidos políticos ocuparon sus tiempos públicos para denostar al presidente y para denostar al gobierno. Sí, sí. Así lo hizo el presidente electo, así lo hizo Ricardo Anaya y así podrían también hacerlo. Claro. Los posibles candidatos que se vean Con sus perfilando tiempos del Estado. Claro, después los líderes, de ¿no? Con los líderes, 2021, los próximos claro. líderes. Claro, los siguientes líderes que tendrán que surgir. Claro, inevitablemente. correcto. Ahora, ¿cómo vemos acá la cuestión en Veracruz? ¿Cómo eso nos va a pegar en Veracruz? Donde voy a citar al alcalde de Jalapa, con todo respeto, que alguna vez dijo: los astros se alinearon. No, vamos a tener en Jalapa, vamos a estar muy bien en Jalapa porque los astros se han alineado. Hablaba de él como presidente de Morena, que pronto habrá un gobernador de Morena y que habrá un presidente de la República de Morena. Es decir, todo está conjuntado. A ver, ¿cómo nos va a ir en Veracruz con el nuevo gobierno? Y lo digo, y ahorita si quieren platicamos de eso después en el último bloque, porque ya estamos en el proceso ya formal Ya, de entrega y mañana. recepción. Sí, iniciando, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo nos irá en Veracruz con todo este escenario? Bueno, me parece que la situación de la transición entre lo federal y lo estatal me parece que han sido de diferente manera. Mi apreciación es que en el caso del gobernador electo ha sido más pasivo, ¿no? En la transición, no ha tenido tanta, bueno, por supuesto que ha ido a sus ¿cómo Se la pasa inaugurando obras, entregando... fueron a una gira de agradecimiento. Ah, sí. ¿Ok? Y ha ido poco a poco dando a conocer. Bueno, creo que López Obrador vendrá este mes aquí a Veracruz, ¿eh? Dijo que no iba a venir, ¿no? No, sí. Dijo que no iba a ir ni a Veracruz ni a Puebla. Ah, ¿no? Lo dijo, sí. ¿Lo dijo? No sé si cambió de opinión, pero había dicho. Ok. Entonces me parece que ¿Por qué será? No entiendo. me parece que no hay la transición ha sido más moderada, todavía no llega, pero vaya, o los medios de comunicación no han sido lo suficientemente expresivos para decirnos qué estaba haciendo, qué está haciendo el próximo gobernador electo. Me parece que ha sido más tranquilo, más mesurado, ¿no? En cambio, la transición federal va en choque con la actual administración saliente, ¿no? Claro. Va con todo, ¿no? Vi una gráfica que me causó muchísima risa, precisamente de que se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Era Andrés Manuel López Obrador, que le gusta el béisbol, ¿no? Dando un hitazo, y ahí salió una pelota que eran los empresarios, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, y atrás faltó Raibó como catcher, ¿no? Esperando a ver qué cacha por ahí. Riobó, sí. Esperando a ver qué cacha, ¿no? Al final, me parece que en ese sentido la transición aquí ha sido más moderada y me parece que se intensificará hoy que ya llega, Claro. ¿sale? Mira, Muy bien. A ver, espérenme, vamos a la pausa. Vamos a regresar con el tema de Veracruz, pero vamos a la pausa para ir al último bloque de la tertulia y vamos a regresar precisamente para plantearlos porque, a ver, ahorita lo comentó esta semana también en Veracruz, tuvimos muchísimas cosas. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos, la tertulia en contacto.
Continuamos la tertulia en contacto. Regresamos al último bloque de la tertulia para comentar. Decíamos que aquí en el estado de Veracruz también esta semana tuvimos muchísimos temas. Empezamos con el lunes, una protesta en el Congreso del Estado que todavía continúa, donde diputados de Morena, pues tanto los actuales como los electos, dicen vamos a tomar el Palacio Legislativo porque nos quieren dar un albazo. Sobre todo en dos temas particular, la creación de un nuevo municipio y la transferencia de algunos bienes y de algunos servicios, particularmente tránsito, seguridad y algunos bienes muebles del gobierno del estado a ayuntamientos panistas, obviamente. Entonces Morena decide tomar el Congreso. Y por el otro comienza el proceso legal de entrega-recepción el 1 de noviembre del Poder Ejecutivo. Entonces, yo digo, el proceso legal de entrega-recepción del Poder Ejecutivo, con todos sus asegúnes que tiene, está, digamos, enmarcado en la protesta política que tiene lugar en el Poder Legislativo, que se resolverá este próximo lunes, 5 de noviembre, cuando entre la nueva legislatura, o por lo menos eso esperaríamos, que quede resuelto el conflicto político una vez que entre el nuevo Congreso. A ver, pero tú, Jesús, ibas ahí a comentar algo. Sí, con las condiciones que hay en Veracruz, imagínate que tú eres un ser de otro planeta y llegas a Veracruz por primera vez, ves a un gobernador que es el elegido por un partido político, ese partido político tiene mayoría en el Congreso, Sí. tiene mayoría en el Congreso Federal, Sí. tiene mayoría en la Cámara de Senadores y tiene el presidente del mismo partido. Sí. Yo diría que todas las condiciones están para que ese partido lleve a cabo el proyecto que quiere de manera exitosa, porque no tiene ningún obstáculo. No tiene nada en Lo contra. que se ve como obstáculo es ahorita la transición, porque no está fluyendo, digamos la verdad. Pero esto se va a terminar, y se va a terminar en unos días y máximo en 4 semanas. O sea, es algo transitorio. Lo que yo creo es que los que más van a perder son los que están obstaculizando la transición, O sea, porque no pueden dejar ninguna negociación, ni pueden aclarar cosas, ni pueden hacer nada de que hacen normalmente en las transiciones. O sea, el riesgo es en estas 4 semanas, ¿ves? Y el riesgo más es para el equipo que sale, no para el que llega. No para el que que llega. llega va a tener todas las herramientas para hacer, ¿saben qué? Pues hay esto y hay estas indicaciones y hay estos juicios y hay estas obligaciones que no se Auditoría. cumplieron y auditorías. Entonces, yo siempre lo he dicho, el incentivo para hacer una buena transición es de los que están. Porque los que llegan, pues se van a quedar aquí 6 años y van a hacer lo que su programa les dice. Y ahí, pues, veo pocos brokers, pocos políticos que puedan unir a los dos equipos, ¿no? No veo ahí interlocutores que puedan hacer ese trabajo. Y esos son muy necesarios. Ahí estaría pensando hace rato que decía Fernando, algo que, por ejemplo, no sé, en Morena me parece carecen es de cuadros, obviamente, porque, digamos, es un partido en formación reciente y no han tenido sus propios cuadros formados. Ese símil del marciano, del extraterrestre, me recordó, por cierto, un clásico de Eric Hoffman, que habla precisamente de lo que pasaría si extraterrestres llegan a la Tierra cuando ya no exista la humanidad y traten de reescribir la historia a partir de los vestigios que encuentren, pero luego platicamos de eso, Fernando. Sí, mira, yo andaba pensando en lo que decía Mauricio de que si la transición es tersa. Más bien yo creo que no se ha llevado, yo creo que en Veracruz no ha... No ha en- no a, ha nivel iniciado. federal, a nivel federal, Andrés Manuel tiene toda la suficiente personalidad, capacidad de No, y negociación. le dieron toda la cancha. Capital político. Entonces Le él se dieron toda echa la las cancha. broncas que haya que echarse, se echa el aeropuerto y él dice, mi capital político va a ser para que absorba, como este personaje de X-Men, ¿no? Que absorbía la energía y lo hacía más poderoso, ¿no? O sea, realmente no hay gran bronca, ¿no? Pero aquí tendríamos que ver en este sentido la figura del gobernador electo, sus procesos, su equipo de transición, pero además él que tanto está realmente al mando, tomando en proceso la transición, ¿no? Claro. Puede ser el delegado, puede ser el próximo secretario de gobierno, no sabemos, ¿no? Sí. O él tal vez sea un gran operador político y todavía no lo ha demostrado, ¿no? Pero en este sentido sí creo que estamos atorados porque efectivamente no hay una figura o alguien que vea con trascendencia la necesidad, ¿no? De destrabar esto, ¿no? Y luego estas acciones de tomar el Congreso, etcétera, cuando evidentemente es una cuestión de esperar, o sea, tienes todas las canicas en tu cajita para jugar, o sea,
pero te sigues comportando todavía, ¿no? Como este movimiento que va a tomar la tribuna, etcétera. Entonces habría que medir efectivamente un enlace, algo que midiera los costos políticos y que también empiece a darle juego y presencia al gobernador electo, ¿no? Ahora, no son las mismas condiciones, pero no faltó quien diera un símil, digamos, entre la toma del edificio del Congreso con la toma del Palacio de Gobierno hace 2 años y Claro. la toma de la Casa Veracruz durante los claro. aciagos meses finales del Claro. gobierno de Javier Duarte. Digo, Claro. no sé si vale el símil, pero al final del día son decisiones políticas que toma en este caso Morena, porque dicen, pues antes de que nos den un albazo, nosotros ahora también No, yo creo eso que la es- lógica es puramente legislativa. Sí. En este caso. Sí, claro, en claro, otro lado claro. era una lógica política de un gobierno Claro. que estaba totalmente desquebrajado Sí. y que estaba en fuga. ¿no? Que además estaba en fuga, claro. Estaba Y huyendo. es totalmente distinto ahora. Entonces yo creo que la lógica es más bien de los especialistas en el temas legislativos, de que les van a dar, como tú dices, un albazo, que pase algún decreto que pues no los tomen por sorpresa. En fin, todo eso lo podrán hacer después del 1 de diciembre o en el caso del Congreso creo que después del El 5 1 de noviembre entra, sí. Pues ya estamos así con el reloj, ¿no? Tú, Mauricio, ¿cómo ves? Pues Aquí la transición de Veracruz. yo creo que, insisto, no ha tenido ninguna presencia fuerte, ¿no? El actual gobernador electo, en el sentido de tratar de llevar a cabo esta transición. Me parece, y coincido también con Jesús, los más interesados en una transición tersa, pues debe ser el gobierno saliente, ¿no? Lo vivió el gobierno actual con la administración pasada y me parece que sería un error, ¿no? Fue un error terrible cerrar las puertas o la brecha para tratar de tener una transición lo más tersa posible. Si realmente el actual gobierno de Veracruz hizo las cosas como se estaba prometiendo hacerlas, en realidad lo que debería de hacer es dejar la mejor imagen, ¿no? A los veracruzanos, Claro. ¿no? Sumas capital político, por supuesto, si tienes una transición tersa, cuentas claras, etcétera, pues para el próximo tienes ahí un capital político que puedes aprovechar, ¿no? Faltan muchos, faltan 6 años, pero sin lugar a duda tiene que ir creciendo el capital político del partido que sea. Claro, bueno, pero al final del día, digo, el PAN sacó casi 1,5 millones de votos, digo, 1,400,000 votos, tampoco es cualquier cosa, Claro, digo, ¿no? claro. Su candidato, por lo menos, ¿No le fue tan mal? Yunes Márquez, no le fue tan mal, digo, Sí. pudo haberle ido peor, pero no le fue. El no le del fue PRI tan le mal, fue ¿no? mucho En peor, fin, ¿no? el PRI le fue muy, muy mal, ¿no? Ahora, habría que ver también, pues, cuál será, digamos, tú decías, todo está puesto para que este gobierno estatal lleve adelante su programa. Habrá que ver cuál es el programa. A todos nos tiene como que a la expectativa de conocerlo. Pues sí, ¿no? Sí. Porque al momento, pues, A eso me refiero, ¿no? Esa ausencia en los medios de qué voy a hacer, cómo lo vamos a plantear, ¿no? Ya dejar de hacer campaña y centrarse más en cuáles van a ser los próximos programas, me parece que está ausente. Ahora, también el primero de diciembre lo vamos a conocer al fin y al cabo, ¿no? 1 mes, 2 meses, yo creo que lo que se están evitando actualmente son conflictos, ¿no? El actual gobernador electo Sí. quiere evitar conflictos, ¿no? Sí. En la transición. Ya de por sí es complicado este proceso, como lo hemos estado o han salido en algunos medios de comunicación, ¿no? No hay una coordinación, me parece, todavía formal para poder entablar esta transición y inteligentemente pues también nos está metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? claro. Bueno, vamos a ir cerrando esto. Yo les agradezco mucho a los tres que hayan estado esta noche de Día de Muertos aquí en la tertulia. Fernando, una reflexión final que tú quieras hacer. No, simplemente creo que estamos ante un proceso inédito, complicado, ¿no? De nuestra vida institucional en que, citando a los clásicos O'Donnell, o podemos realmente, no sé si consolidar la democracia, tal vez consolidar un proceso de transición política, no creo todavía que estemos a un nivel todavía no hay un Estado de Derecho efectivo, todavía no hay una rendición de cuentas muy clara, que digamos, pero sí consolidar ciertos procesos institucionales que nos acercarían más, pero también podríamos tener un retorno al pasado autoritario, decía O'Donnell, ¿no? Es decir, finalmente creo que este punto de quiebre que decían los famosos transitólogos está, y creo que es un proceso muy interesante, hay que esperar, ¿no? O sea, finalmente todo esto son mecanismos de análisis académicos que no sabemos hasta que se lleve a cabo el 1 de enero, hasta
de diciembre en adelante, pero sí creo que reflexionar en este sentido, ¿no? Las condiciones están dadas para las dos cosas, ¿no? Para consolidar una transición, ¿no? Que nos podría acercar más a un proceso que incluyen los referendos, que incluyen los plebiscitos, la participación ciudadana, pero creo que en este momento no hay condiciones. Todavía, ¿no? muy bien. Igual coincido con Fernando, vamos a vivir un proceso nuevo en México, esta nueva plataforma que nos están planteando de una participación ciudadana más activa. No sé si vamos a caer en el exceso de participación ciudadana. De consultitis. ¿No? Consultitis y ahora que, bueno, cualquier cosa se puede consultar y me parece que por ahí podemos caer en ese exceso y obviamente en cuestiones también administrativas y burocráticas, pues obviamente se va a perder la esencia de la consulta ciudadana. Y sobre todo mi recomendación, pues aguantar vara, ¿no? Porque al final las críticas, Más no, pero me todavía. refiero a las críticas a los Ha gobiernos. estado difícil. Hablábamos hace ratito de que, bueno, o eres fifí o no lo fifí. eres, o no fifí. O chairo, como O dice, chairo. ¿no? Entonces, Esos creo que términos esa extremos, como dice eso debe de Jesús. ser mucho más tranquilo, ¿no? Claro. Es decir, hay que saber recibir críticas Mediar, constructivas, además, claro. ¿no? Jesús. Pues mira, yo espero que estas últimas 4 semanas de cambio de gobierno pues sean lo más civilizadas posibles. Ya hemos tenido muchos exabruptos, ya ojalá quisiéramos ser un noviembre más tranquilo. Siento que no va a ser así porque la polarización ya está y la polarización a quien más está afectando ahorita es a los que no han entrado a gobernar. Todavía. Y van a entrar pues con un déficit y reponerse. Digo, Claro. yo estoy seguro que lo lograrán, pero pues llevársela El más arranque tranquilo va a ser en el arranque y en estos 4 cuesta semanas arriba, ¿no? pues hay mucho que ganar y también mucho que perder. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos este día en la tertulia y gracias sobre todo a usted que nos sintonizó. El lunes aquí nos encontramos de nuevo en la tercera de En Contacto. Ava Noticias presenta.